a nuestros papás, amén. Y realmente es muy especial porque ser papá no es algo fácil. Mis más sinceros respetos a todos los padres. Y sobre todo al padre que cría, ¿verdad? Porque no es solo el que engendra, sino el que cría un verdadero padre, ¿ven? Porque ser un gran padre es una gran responsabilidad. Tienes que criar y moldear la vida de una persona. Es una gran responsabilidad. Muchos de nosotros no sabemos todavía qué es la responsabilidad de estar a cargo de un ser humano, ¿verdad? Y lo peor de todo es que vas a tener que criar a un ser humano con la plena seguridad de que te vas a equivocar, ¿verdad? Porque no hay padre perfecto en el mundo. Pero personalmente yo deseo algún día ser como ustedes, amén. Yo ser un padre, amén. Sería realmente especial. Y realmente yo creo una de las razones por la cual yo quiero ser padre es porque tuve un gran ejemplo de lo que es un padre. Gracias a Dios yo tuve un padre que estoy plenamente convencido es el hombre que más me ha amado en el mundo. Esto me hace recordar, ayer estaba recordando a mi padre, y mi padre es un hombre que me ha amado desde el principio muchísimo y me lo ha demostrado y me lo ha dicho. Me hacía recordar porque yo desde pequeño él era esa persona que siempre me agarraba y me daba picos en la cara, pero él tenía una tradición, que en cada una de mis graduaciones, ya fuera de primaria, secundaria, inclusive universidad, él siempre que, tú sabes, siempre está como llaman tu nombre para que pases al frente, ¿verdad? Y siempre que llaman mi nombre, él se paraba y a gritar con todo el pulmón gritaba, ese es mi hijo. Siempre lo hizo. Siempre lo hizo en primaria, en secundaria, y lo hizo incluso en la universidad, en inglés, porque era en Estados Unidos y dijo, that's my son. Y hablo en inglés al frente de todas las personas. Pero es increíble porque yo quiero ser parte de lo que yo quiero ser un padre, es porque tuve un gran padre. Pero mi padre es todo menos perfecto, ¿verdad? Porque no existen hombres perfectos. Este hombre es valiente, este hombre es amoroso, es radical, pero a veces ya menos terco, ¿verdad? Es terco, también a veces necesita controlarse su enojo. Es algo que él es abierto con todas esas cosas, pero sin duda alguna mi padre es el hombre que más ha influido en mi vida. Mi padre es el hombre que más me ha influenciado en mi vida. Y realmente esa es la gran responsabilidad de un padre, ser la influencia más grande de su hijo. De mi padre aprendí tanto y gracias a él desarrollé muchas cosas en mi carácter, ¿verdad? ¿De dónde saqué lo extrovertido? De mi papá, ¿verdad? ¿De dónde aprendí a ser temperamental y un poco impaciente? De mi papá también. Ahora, no es una excusa para no ser paciente, ¿verdad? Y muchas veces aprendemos cosas de nuestros papás, pero no quiere decir que nos tenemos que quedar como tal. De nuestros padres simplemente aprendemos cosas, pero incluso las cosas malas podemos cambiarlas, ¿amén? Por eso es que ser padre es una gran responsabilidad, porque serás la persona que más influya en la vida de otro, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Ningún padre es perfecto. Y muchos de nosotros tampoco tuvimos padres que estuvieron ahí criándonos, ¿verdad? Pero la realidad es que un padre es el que realmente se encarga de su hijo y realmente él le enseña con el ejemplo cómo vivir. Muchas veces el no tener un buen padre o el no tener un padre en lo absoluto creó en nosotros miedos e inseguridades. Y Dios creó a los padres por algo, porque son completamente necesarios. Pero muchos de nosotros no tuvimos un buen padre porque nadie es perfecto, pero tampoco tuvimos un padre. Y crecimos con miedos e inseguridades. Crecimos con orgullo, soberbia, con cobardía, con miedos, con inseguridades. Y son cosas que pueden pasar cuando no crecemos con el padre correcto o crecemos sin padre. Y realmente no es culpa de ellos, porque muchas veces ellos aprendieron eso de otras personas. No podemos culpar a nuestros padres de las cosas malas, pero podemos dar las gracias de las cosas buenas, ¿amén? Porque los padres son increíbles. Pero muchos creen que no podemos deshacernos de las cosas que aprendemos en nuestra familia, o que no podemos desaprender las cosas malas, y eso es mentira. Podemos desaprender muchas cosas, como podemos aprender cosas nuevas. Y sobre todo cuando somos parte de la familia de Dios, ¿amén? Porque cuando empezamos a ser parte de la familia de Dios, ¿quién empieza a ser nuestro padre?
Dios, el Padre perfecto. Sin importar quién haya sido nuestro Padre terrenal, si haya sido bueno o no tan bueno, no importa. Ahora como verdaderos cristianos podemos ser influenciados por el mejor Padre de todos, que es nuestro Dios, amén. Que ahora Dios puede influenciarte a un punto en que puedes cambiar. Pero la realidad es que como veas muchas veces a tu Padre terrenal, vas a ver muchas veces a Dios. Y si no tuvimos buenos ejemplos de padres terrenales, realmente vas a tener un problema conectando con Dios también. En la realidad, muchas veces nuestro único estándar de padre es el Padre terrenal, pero ninguno de ellos es perfecto. Y podemos empezar a ver a Dios como un Dios imperfecto, porque lo estamos viendo como nuestros padres terrenales. Podemos pensar que Dios tiene el mismo carácter de mi padre cuando Él se enojaba. Podemos pensar que Dios puede tener la misma respuesta a mis errores como lo tenía mi Padre terrenal. Pero hoy es tiempo de empezar a conocer a nuestro Padre celestial. Porque cuando una persona realmente conoce a su Padre celestial, todas esas inseguridades o miedos que pudiéramos aprender del mundo, incluso nuestras propias familias, desaparecen. Por eso el día de hoy el título de mi clase es Conociendo a tu Padre celestial. Conociendo a tu Padre celestial. Familia, vamos a ir a Hechos 17, versículo 26. Pero antes de eso, vamos a empezar con una oración. Dios Padre Santo, Señor, Padre, gracias porque hoy podemos celebrar al más grande de los padres, que eres tú, Señor. Pero Padre, también celebrar a esa persona que pusiste en nuestra vida para enseñarnos, Dios, en general, Dios, enseñarnos cosas, Dios, a través de su vida o su ausencia, Señor. Pero el día de hoy podemos conocerte a ti, el verdadero estándar de un padre. Padre, amamos a nuestros padres que nos has dado, pero hoy queremos aprender a amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Queremos aprender de ti y queremos ser influenciados por ti, Señor, en todo lo que hacemos. Padre Santo, guíanos en ese tiempo. Padre Santo, enséñanos y permítenos poner en práctica y entender lo que nos quieres decir por medio de tu palabra. Señor, que esta palabra que hoy entre a nuestros oídos, Señor, pueda quedarse en nuestras mentes y en nuestros corazones y realmente volverse una acción, Dios. Una acción de amarte y sentirnos amados por ti, Señor. Y a mis palabras, Padre, todo esto lo oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Primer punto. Dios es un Padre que quiere dejarse conocer. Dios es un Padre que quiere dejarse conocer. Y esto es un tema muy importante para un padre, que su hijo realmente lo conozca. La conexión que haya entre padre e hijo va a ser completamente importante tanto para el hijo como para el padre. Mi padre era el que se ponía a hablar conmigo, él era el que me llevaba todas las cosas que podía, él buscaba pasar tiempo conmigo en todo momento, porque un verdadero padre es el que se quiere dejar conocer por su hijo. Realmente estaba hablando con algunas personas que han servido en los kids, ¿verdad? Nosotros tenemos el ministerio de niños, ¿amén? Pero hay algunos niños que no se sienten muy cerca a sus padres. Hay algunos niños que realmente necesitan empezar a conectar más con sus padres. Y el día de hoy yo quiero hablar con los padres, los papás físicos. Es tiempo de dejarse conocer por sus hijos y hijas. ¿Esto es una cualidad de quién? Eso es una cualidad de Dios. Vamos a ir a Hechos 17, como antes lo dije, versículo 26. ¿Están conmigo, familia? Dios es un Padre que quiere dejarse conocer. Hechos 17, vamos a leer versículo 26. Dice así: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Entonces nosotros somos descendencia de Dios. Dios es nuestro Padre. Pero acá nos dice en el versículo 26 que Dios de un solo hombre hizo todas las naciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos el inicio de la humanidad. Según la palabra de Dios fue Adán y Eva, ¿verdad?
Pero desde ese hombre, Dios hizo todas las naciones para que comenzaran a poblar la tierra. Pero después de eso dice que Dios determinó cosas para los seres humanos. Dice que determinó las fronteras de sus territorios y los periodos de su historia, tiempos y lugares. Bueno, ¿qué quiere decir con que Dios determina tiempos y lugares? Bueno, dice que Dios decide cosas en tu vida con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que Dios determine tiempos y lugares para cada una de nuestras vidas? Versículo 27, ¿qué dice? Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hoy quiero hablarte, si nos visitas el día de hoy, Dios ha determinado para ti tiempos y lugares. Cosas que tú no escogiste, con un propósito, que tú lo conozcas a Él. Él quiere que lo busques. Si nos visitas el día de hoy, tienes que saber que Dios determinó cosas que tú no escogiste, para que lo busquen nomás. Hoy, para los discípulos, quiero hablar con ustedes. ¿Recuerdan esa forma en que llegaste a la familia de Dios? ¿No fue completamente aleatoria? La realidad es que tú tienes más chances, estás más cerca del 0% que al 1% de realmente estar acá. Tú tenías más chance de no estar acá que realmente estarlo, pero porque Dios te buscó, ahora tú podías buscarlo a Él también. Dios es un Padre que desde el fondo de su ser quiere que los conozcamos. El deseo de Dios es que lo busquemos y que los conozcamos. Y no es solo el mayor deseo de Dios, sino la mayor necesidad del hombre también. Si tú no conoces a Dios, vas a sufrir. Porque la única forma de realmente llevar la vida es conociendo a Dios. Y por eso el conocer a Dios se vuelve el más grande reto de todas las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos conocer otras cosas más que a Dios. Muchas veces queremos conocer a personas más que a Dios. Muchas veces queremos conocer experiencias más que a Dios. Y por eso es que sufrimos como seres humanos. Porque queremos conocer a algo más que no es a Dios. Hoy, si nos visitas, no quiero preguntarte si conoces la religión, porque probablemente la conozcas. Hoy no quiero preguntarte si conoces la Biblia, porque tal vez conozcas de la Biblia. Hoy no quiero preguntarte si conoces cristianos o conoces la iglesia. La verdad, la pregunta es si conoces realmente a Dios. Hoy puedes decir que tienes una relación padre e hijo con Dios, porque si no, es tiempo de conocer a Dios. Muchas veces nos puede pasar como discípulos también. ¿Por qué como discípulos podemos pasar por amarguras? ¿Por qué como discípulos podemos pasar por momentos depresivos o de ansiedad? ¿Por desánimos y amarguras? Porque nos falta conocer más aún a Dios. Porque nos falta conocer a Dios. Si aún no ves a Dios en el hermano que te hirió, no conoces aún a Dios. Si aún no puedes ver la soberanía de Dios en el problema que surgió esta semana, aún te falta conocer a Dios. Si no puedes ver a Dios en la prueba que hoy estás pasando y estás cayendo en amargura, depresión, ansiedad o desánimo, aún te falta conocer a Dios. Intelectualmente sabemos que Dios es amoroso, es soberano y es bueno, pero solo intelectualmente, pero no de corazón, porque aún no conocemos a Dios. Y hoy tenemos que entender que para confiar en alguien, primero tienes que conocerlo. Cuando realmente un discípulo, un verdadero cristiano, pasa por pruebas, sea la que sea, y se mantiene firme y animado, es porque conoce a Dios. Vamos a ir a Jeremías 24 y vamos a hablar más de este Padre que quiere que lo conozcamos. Jeremías 24, versículo 6. Este es Dios hablándole a lo que era el pueblo de Israel, su descendencia, sus hijos en este momento. Y en el versículo 6 del capítulo 24 dice la Biblia: los miraré favorablemente y los haré volver a este país. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Dios es un Padre y Él nos ve como sus hijos. Y como buen Padre, Él quiere que lo conozcamos a Él.
Pero para hacerlo debemos buscarlo con todo el corazón. Y el día de hoy, si nos visitas, hoy quiero preguntarte, ¿estás realmente buscando a Dios de todo corazón? ¿Cómo sabes que es de todo corazón? Cuando lo haces con voluntad, cuando te esfuerzas, cuando hay ansias por conocer a Dios, cuando hay ansias por buscar de Dios. Yo recuerdo cuando era muy joven, no sé ni cuántos años tenía, tal vez tendría unos 6 o 7, pero recuerdo que de broma, mis padres se alejaron de mí en el centro comercial. No sé si ustedes como padres lo han hecho, no sé qué tan bueno sea, pero en el caso es que mis padres lo hicieron. Ok, vamos a dejarlo solo, a ver qué hace o cómo responde. Yo realmente, cuando me vi solo, yo comencé a buscar a mis padres con ansias. Yo deseaba estar con mis padres, yo no podía no estar con mis padres. Me dio tanto miedo que comencé a buscarlos y después llegué a una de las cajas, a una de las cajeras y le dije, estoy perdido, no sé dónde están mis padres, tengo que encontrarlos. Después ella me preguntó mi nombre y el nombre de mis padres y cuando lo estaba avisando, los vi por allá escondidos. Pero ese es el punto de todo esto, ¿qué tanto? ¿Cuál es la ansia de realmente estar con tus padres celestiales? ¿Cuál es la ansia que tenemos de buscar a nuestro Padre todos los días? La realidad es que no encontramos a Dios porque lo estamos buscando de todo corazón. Pero Dios siempre ha sido un Padre que quiere dejarse conocer. ¿Están conmigo, familia? Hoy, si nos visitas, Dios quiere que lo busques. Que estés acá no es sorpresa, no es una casualidad. Dios ha determinado tiempos y lugares, ha puesto cosas en tu vida para que tú busques a Dios. Pero tú lo tienes que hacer de todo corazón. Hoy tienes que preguntarte, ¿realmente quiero conocer a Dios? Pero no solo eso, es una necesidad del hombre y la mujer conocer a Dios. Si no estás buscando a Dios con todo tu corazón, hoy quiero retarte a que conozcas a Dios y que lo hagas mediante su palabra y una relación personal con Él. Empieza a conocer a Dios acercándote a Él por medio de su palabra. Y pregúntale a la persona que te invitó, ¿cómo puedo realmente conocer a Dios? A los discípulos, ¿sigues conociendo a Dios día a día? ¿Sigues buscándolo con todo tu corazón, con todas sus ansias, como un niño que no está con sus padres? Esta es la pregunta del día de hoy. No es que Dios sí se quiere dejar conocer, es cuánto quieres tú conocer a Dios. ¿Están conmigo, familia? Vamos a ir a Lucas 15 y vamos a hablar también acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que te hace padre? Tus hijos, ¿verdad? Y en Lucas 15, versículo 11, vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Segundo punto, Dios es un padre que ama sin igual. Dios es un padre que ama sin igual. En Lucas 15, versículo 11, ¿están conmigo, familia? Dice así, versículo 11: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Acá vemos un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Y el menor parece ser siempre como la caspita, como dirían por ahí. Yo soy el menor, el que más problemas le dio a mis papás. Pero el punto de todo esto es que el hijo menor le dice a su padre: padre, dame lo que me toca de mi herencia. Y este hombre simplemente le dio lo que le tocaba la herencia. ¿Y qué hizo el hijo? La derrochó. Tenemos que hablar primero del hijo, porque el hijo era un egoísta. El hijo era completamente egoísta, él no podía pensar en nadie más, ni siquiera en su padre. Sabemos que la herencia se da cuando el padre muere, pero al hijo le importaba que su padre igual, que estuviera muerto, que estuviera vivo, para él era igual. Y le pidió su herencia. Era un hombre egoísta y era desconsiderado. A él no le importó lo que su padre sintiera. Imagínate que tu hijo te diga: no me importa si estás vivo o muerto, dame lo que me toca a mí. Bueno, el padre lo hizo, se lo dio. ¿Y el hijo qué? Era un libertino, derrochó todo. La pregunta es: ¿te puedes sentir identificado el día de hoy con ese hijo? Porque yo he sido en mi vida egoísta.
Yo he sido desconsiderado y he sido libertino con mi vida. Nosotros somos esos hijos. El Padre representa a Dios, al Padre Celestial, pero vamos a ver cómo le va al Hijo después de que derrochó todo su dinero. Versículo 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Vemos que este hombre la pasó mal afuera, lejos de su padre, y recapacitó, ¿ven? Se dio cuenta: fue un tonto. Con mi padre lo tenía todo, pero ahora voy a ir a pedirle perdón. ¿Voy a qué? A pedirle disculpas. Yo me pongo a pensar en un padre terrenal, ¿cómo respondería? ¿O cómo respondería un buen padre? ¿O cómo respondería un mal padre? Pero muchas veces el padre podría quedar enojado, ¿verdad? Como frustrado, como realmente él hizo eso. Podría haberse quedado herido. Él tenía ahora la potestad de dejarlo o no llegar, de realmente recibirlo o no. Podría el hombre llegar a hacerlo sentir culpable. Pero vamos a ver cómo respondió el padre ante este hijo que había pecado contra él. Versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ya ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezó a hacer fiesta. Dios representa a este padre y nosotros representamos a los hijos. Este hombre podría haberle echado en cara las cosas malas que hizo. Él podía haber hecho sentirlo mal y culpable. Él pudo haberse enojado, frustrado y con razón. Pero ¿cómo respondió el padre? Se llenó de misericordia. Este padre no podía ver el error de su hijo más grande que su amor por su hijo. Él salió emocionado, le dio regalos, hizo un gran banquete para celebrar. Y tenemos que empezar a ver Dios con el amor que nos dé, porque Dios es un padre que nos ama sin igual. Dios es un padre compasivo y amoroso, quien desea estar con nosotros. Pero muchas veces no podemos ver a Dios como es, porque tenemos otra perspectiva de lo que es realmente un padre, o realmente qué es amor. Dios no es un padre que juzga, esperando castigarnos por cada falta que hacemos. Y eso es lo que vamos a hablar después. Muchas veces porque no vemos a Dios correctamente, cada vez que pecamos sentimos culpa. Cada vez que pecamos sentimos desánimo. Muchas veces cuando pecamos sentimos miedo. Y es porque no conocemos a Dios. Cuando realmente conoces a Dios, te das cuenta que al Padre le importa lo que sentimos. Y Él no se ríe de nuestro dolor. Él no se goza de nuestro dolor. Él siente compasión y misericordia para cada uno de nosotros. El día de ayer algo muy especial sucedió. Y el día de ayer tuvimos nuestro evento de Mercy, ¿ven? Para los que no saben qué es Mercy, tuvimos un evento. Mercy es el brazo benevolente de la iglesia, donde podemos ayudar al necesitado, donde podemos poner nuestra compasión en acción. Y ayer pudimos ir a la casa de reposo Emanuel en Puente Piedra, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué sentí yo? Yo sentí compasión por estos hombres y mujeres. Estos abuelitos no podían valerse por ellos mismos. Ellos no sabían qué estaba, no podían muchas veces comer solos. No sabían dónde estaban, no sabían quién eran muchas veces. Y realmente nos ayudó a sentir compasión por ellos.
No sabíamos cuánto tiempo ellos habían pasado ahí sin que nadie los visitara. No sabemos cuándo fue la última vez que alguien realmente los abrazó, les habló, se interesó por ellos. Y este realmente fue un tiempo para crecer en compasión, así como el Padre vio a su Hijo desde la distancia, con compasión. La realidad es que al principio ellos no era fácil comunicarse con ellos, ¿verdad? Estos abuelitos, había un pequeño de desconfianza, como ¿quiénes son estas personas? Pero a medida que más mostrábamos amor, más ellos se desenvolvían, ¿amén? A medida que más les mostramos que nos interesábamos por ellos y que los amamos realmente, ellos comenzaron a soltarse y terminamos riéndonos y comenzamos a bailar también, ¿amén? Fue increíble. Y los abuelitos eran como niños, ¿verdad? Ellos tenían que ser ayudados a comer, otros ya no recordaban muchas cosas. Y realmente fue increíble ver estas personas tan vulnerables. Realmente nosotros podíamos amarlas y hacerlas sentir amadas también. Fue increíble. Yo quiero darle un gran aplauso a todos los que participaron ese día por hacer sentir a estas personas amadas, ¿amén? Pero también están las historias chistosas, ¿verdad? Yo recuerdo que llegó un momento de bailar y tres me rechazaron. Ok, volví a los tiempos de antes, cuando me rechazaban, ¿ven? Ahora mi esposa nunca me rechaza, ¿ven? Pero recuerdo haberle dicho a esta mujer que si quería bailar y me dijo, yo creo que esta mujer tendría por ahí unos 75 años y me dijo, no puedo bailar. Y yo, ¿por qué? Porque estoy encinta. Estoy embarazada, dice. Obviamente no está embarazada, ¿verdad? Simplemente pensaba que está embarazada, ¿verdad? Pero le pregunté, ¿cuántos meses tienes? 4, me dice. Ok, gracias por dejarme saber. Pero son como niños, ¿verdad? No saben, muchas veces no saben, pero realmente, ¿quién se puede enojar con una persona así? Dios nos ve de esa misma manera. Nosotros cometemos errores, nosotros somos testarudos y Dios nos ve con compasión. ¿Están conmigo, chicos? Una de ellas me hizo sentir con mi abuelita. Ella le estaban pasando comida, ella lo que hacía era romper su comida para pasármela a mí. Come, ya comiste, mijito, me decía. Y yo, sí, estoy lleno, gracias. Pero realmente es como Dios nos ve de esta manera. Dios nos ve como esas personas que necesitan ayuda. Por eso es que Dios no tiene tiempo para enojarse con nosotros en vida. Él solo quiere que nosotros recapacitemos y volvamos a Él. ¿Está conmigo, familia? Porque Dios es un Padre que ama sin igual, ¿amén? Vamos a ir ahora a Juan 8. Y vamos a leer una historia que pasó en la vida de Jesús. Y sabemos que Jesús, siendo Dios, tiene el mismísimo carácter de Dios, del Padre que está en el cielo. Y en Juan 8, vamos a leer el versículo 1. Dice así, Juan 8, versículo 1 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Bueno, acá vemos a Jesús. Él estaba orando, ¿verdad? Y en ese momento le llama a una mujer que probablemente pudo estar desnuda porque la habían agarrado en el momento mismo que estaba realmente cometiendo adulterio. Se la llaman a Jesús y les dice: esta mujer ha sido encontrada en adulterio. La ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrear a esta mujer. Y realmente, ¿quién está contento de ya no estar viviendo bajo la ley de Moisés? No solo por esa razón, ¿verdad? No, pero por muchas otras razones. ¿Qué iba a hacer Jesús? Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena?
Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Dios es un Padre que ama sin igual. Jesús vio a esta mujer completamente vulnerable y Jesús no quiso aprovecharse. Jesús no quiso ni siquiera acusarla de lo que ya ella se sentía culpable, de lo que lo hacía avergonzar a ella. ¿Cuál fue la reacción de Jesús frente al pecado de esta mujer? Él fue sensible a su vergüenza y trató el pecado de ella como cualquier otro pecado, no con una actitud de no puedo creer que hayas hecho esto. Él no buscó hacer la culpa aún más grande, porque Jesús dice, si nadie te sufra, menos yo. Él perdonó totalmente, aún sabiendo que su pecado era castigado con la muerte. Y Jesús perdonó porque ama de una manera especial y radical. Muchas veces dentro de la misma iglesia, como dije antes, nos podemos llenar de culpa. ¿Cuando qué? Cuando pecamos. Comenzamos a sentirnos mal y creemos que Dios nos está acusando y nos está mirando mal y nos está realmente queriendo hacer sentir culpable de lo que ya hemos hecho. Y Dios no está así en el cielo. Dios no está esperando que tú cometas un pecado para dejarte saber que estás mal. Pero muchas veces que sentimos culpa porque creemos eso de Dios y no entendemos quién realmente es Dios. Me encanta la respuesta de Jesús al final, porque le dice, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. No era que la mujer había hecho las cosas bien, pero Jesús no estaba ahí para condenarla, sino para restaurarla. Y ese es el punto de todo esto. ¿Por qué sentimos culpa? Porque creemos que Dios nos quiere acusar más que restaurar. Creemos que Dios nos quiere echar todo en cara de lo que hemos hecho mal, como muchas veces lo hicieron hombres en nuestra vida. Como dije, muchas veces nuestros padres no fueron perfectos y nos dejaban sentir todo lo que hacíamos mal. Tal vez nos hacían sentir menos con todas sus acusaciones o querían echarnos en cara las cosas que hacíamos mal, pero Dios no estaba ahí ¿para qué? Para juzgar. Él estaba ahí ¿para qué? Para restaurar. ¿Están conmigo, chicos? Muchos podemos sentir culpa y es porque no conocemos a Dios todavía. Si tú en la iglesia aún sientes culpa cada vez que pecas, una cosa es culpa y otra cosa es tristeza, ¿verdad? El pecado nos tiene que hacer sentir tristes porque de algún modo hicimos las cosas mal. Pero la culpa no es algo que Dios quiera dentro de la iglesia. Si pecaste, no tienes que ir a la culpa, porque la culpa es que no entiendes aún el amor de Dios. Dios no está para juzgarte, sino para restaurarte. Muchos podemos también sentir mucho miedo al pecado. Y todos vivimos por miedo. Tenemos miedo de que Dios nos quite esto, o tenemos miedo de que porque hicimos esto vaya a pasar algo. Y yo tengo que recordar mis años de religiosidad. Porque yo en el mundo, cuando vivía en el mundo creyendo en Dios, yo era un religioso hipócrita. Y cada vez que pecaba, yo quería que algo malo me pasara. Porque yo decía, no, Dios me tiene que castigar por esto. Si yo hice esto mal, yo solo estaba esperando que me pasara algo mal para yo decir, ok, Dios ya hizo las paces conmigo. Y vivimos por miedo. Creemos que Dios quiere castigarnos todo lo que hacemos, cuando realmente no es así. El punto es que el miedo tampoco es, ¿qué? Es desconocimiento del amor de Dios. Dios es muy bueno y amoroso para hacerte sentir culpable o llenarte de miedo. Por eso tenemos que conocerlo. ¿Están conmigo, familia? Sí, vamos, amor. Hoy quiero preguntarte, discípulo, discípula, ¿cómo estás reaccionando ante el pecado de las personas a tu alrededor? ¿Cómo estás reaccionando ante el pecado de las personas a tu alrededor? ¿Con enojo? ¿Quieres hacerla sentir mal, culpable? ¿O realmente quieres restaurarla? ¿Cómo estás manejando tu propio pecado? ¿Con culpa o miedo? ¿O con misericordia? ¿Con gracia, como Dios lo quiso siempre? Hoy, a los padres acá, presentes, ¿cómo estás lidiando con los errores de tus hijos? ¿Los estás restaurando o los estás haciendo sentir culpables? Realmente Dios es un Padre perfecto. Y algo increíble es que esta misma escritura que estamos viendo el día de hoy, la predicó un hermano el miércoles. Y acá Jesús tuvo compasión por la mujer, ¿verdad? Pero él nos dijo que el fruto de la compasión es más compasión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú recibes compasión, cuando tú recibes amor, es el momento en que puedes empezar a dar compasión y sentir amor.
¿Por qué muchos de nosotros en el diario vivir, en la iglesia, no somos compasivos? Porque aún no hemos aprendido a ser compasivos, a entender la compasión que Dios tiene por nosotros. Porque aún no conocemos a Dios. Si tú aún luchas con perdonar a las personas dentro de la iglesia, aún te falta conocer a Dios. Si aún luchas con dar amor, sacrificar por tu familia espiritual, es porque aún no has conocido el amor de Dios. Pero Dios quiere que lo conozcas y que aprendas a amar. ¿Están conmigo, familia? Dios es un Padre que ama sin igual, y tú y yo podemos aprender a amar como Él. Amén. ¿Y cuál es la decisión que tienes que tomar? Conocer a Dios de todo corazón. Tercer y último punto. Dios nos da una disciplina perfecta. Dios disciplina perfectamente, como quieras decirlo. Dios disciplina perfectamente. Vamos a ir a Hebreos 12. Y esto de la disciplina es bastante interesante porque los tiempos han cambiado. Estoy casi seguro que si pregunto a los que tienen de 30 para arriba si su padre usó la correa, la mayoría va a levantar la mano. Pero si muchos de los de 30 para abajo van a decir, nunca me tocaron un pelo. Y ya saben para dónde vamos como generación, ¿verdad? Amén. Eso es simplemente para que piensen. No estoy acolitando el golpe a los hijos, ¿verdad? En lo absoluto. Hebreos 12. En Hebreos 12 vamos a hablar acerca de la disciplina de Dios. Dios nos da una disciplina perfecta. ¿Están conmigo, familia? Versículo 5 dice así: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay que el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios disciplina de una manera perfecta. Acá nos dice y nos enseña que un verdadero padre disciplina. Y habla de los padres terrenales, ¿verdad? De los padres humanos. Ellos nos disciplinaban como mejor les parecía. Y la realidad es que muchos hemos sido disciplinados como a nuestros padres les pareció, ¿verdad? Mi padre fue un hombre que me disciplinó como a él le pareció. Y mi padre me disciplinó, como en Colombia dicen, con fuerte. ¿Qué quiere decir? Con la correa, y con bastante correa. Mi padre, eso era de lo que usaba la correa y lo usaba constantemente. Recuerdo que una vez estaba molestando a mi hermano. Yo tendría por ahí unos 7 años también. Todo fue a los 7 años. No, yo creo que tenía por ahí unos 10 años. Y estaba molestando a mi hermano mayor. Y mi hermano estaba tratando de dormir. Y él se estaba quejando porque no lo dejaba dormir. Y mi papá subió las escaleras. ¿Qué está haciendo con su hermano? No, acá nomás. Déjeme molestar. O le doy con la correa. Yo era bastante insensato a los 10 años. Yo lo miré y le dije, pues pégame. Bueno, mi padre ya era experto en usar la correa. Ese día no le fue difícil también darme con la correa, ¿ven? Pero realmente así fue. ¿Pero qué haces cuando un hijo te reta? Pues tú simplemente lo disciplinas. Ahora, yo no estoy acolitando los golpes porque, como a mí me disciplinaron de esa manera, la mujer que tengo a mi lado nunca le dieron con la correa. Y salió igual no, salió mejor que yo. Sí. Entonces, pero a ella sí la disciplinaban. No quiere decir porque lo están usando la correa, lo están disciplinando. Pero todos requeremos de disciplina. Cada padre disciplina como mejor le parece. Pero Dios lo hace de una manera perfecta. Y como dicen en Colombia, Dios no castiga ni con rejo ni con palo. Dios sabe exactamente cómo disciplinamos a cada uno de nosotros.
Pero tenemos que entender que la disciplina no se siente bien, ¿verdad? Y en el versículo 11 nos dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Tenemos que entender que la disciplina tiene que ser algo que recibamos de parte de nuestros padres, porque nos enseña a respetarlos. Yo estoy diciendo que tienes que usar la correa, pero tú tienes que ser un padre que disciplina, porque si no disciplinas a tu hijo, realmente no amas a tu hijo. Porque nos dice, nos disciplina, porque si no seríamos bastardos, como sin padre. Pero Él nos disciplina. Hoy quiero preguntarte, padre, ¿estás disciplinando a tu hijo? Tú tienes que darte cuenta si tu hijo te está haciendo caso, te está respetando o no. Y si no quieres usar la correa, puedes preguntarle a Julie qué hicieron con ella, Pero necesitas disciplina, porque ¿qué? Es la manera en que aprendemos a respetar. Nuestros padres los hacían de una forma imperfecta y como mejor les parecía, pero Dios de una manera perfecta. ¿Están conmigo, chicos? Pero ¿por qué Dios nos disciplina? Primero que todo, porque nos asegura que somos hijos de esa manera. Si tú no estás pasando por la disciplina de Dios, tienes que empezar ¿a qué? A preocuparte, porque Dios nos está viendo como tu hijo. Un padre que no disciplina no le importa a sus hijos. Pero también dice, para crear en nosotros, versículo 11, dice, sino más bien penosa, sin embargo después produce una cosecha de justicia. ¿Qué hubiera pasado si yo ese día que reté a mi padre me dice, ok, no le vas a hacer nada? Me comienzo a torcer. Y la justicia es saber hacer lo correcto en el momento correcto. Dios nos disciplina de una manera perfecta en el momento que necesitamos. Si estás pasando por un momento difícil en este momento, es porque necesitas de esa disciplina. Pero dice justicia y paz. ¿Qué quiere decir? Esto va a traer algo bueno en el futuro. Dios nos disciplina para que no nos descarriemos y sea peor para nosotros en un largo plazo. ¿Están conmigo, chicos? Y al final aprendemos a tomar ¿qué? Las mejores decisiones. Tal vez hoy estés pasando por la disciplina de Dios. ¿Y cómo sabes que estás pasando por la disciplina de Dios? Pero hay muchas formas. Pero tal vez algo inesperado y desagradable pasó en tu vida. Algo inesperado y desagradable pasó en tu vida. Dios está tratando de enseñarte algo. Tal vez has estado buscando algo con todo tu corazón y no ha pasado. Y quieres hacer algo y no se te da. Dios te está disciplinando. Tienes que entender qué te está enseñando Dios. Tal vez has estado buscando algo o tienes una situación en tu vida que quieres que cambie. Puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna situación, puede ser alguna persona en tu vida y no cambia. Dios te está disciplinando. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios busca con la disciplina? Bueno, justicia y paz en nosotros. Pero lo que yo realmente entendí en cada una de las disciplinas de Dios en mi vida es que Dios solo quería una cosa: que me acercara más a Él. Que me acercara más a Él. Muchas veces las consecuencias de mi pecado me hicieron caer en lugares horribles. Dios me estaba enseñando a ir a Él. Muchas cosas inesperadas pasaron en mi vida y Dios me estaba enseñando y me estaba llevando a Él. Mi pregunta es, ¿estás realmente entendiendo la disciplina de Dios? Después me di cuenta que un padre orgulloso de su hijo quiere que sepan que ese hijo es de él. Y me hace recordar a mi padre, ¿verdad? Porque él decía, ese es mi hijo. Porque al final Dios nos disciplina porque Él quiere hacer lo mismo de nosotros. Ese es mi hijo. Él quiere sentirse orgulloso y se siente orgulloso de nosotros. Por eso nos disciplina. Algo que aprendí de la disciplina de Dios es que Dios no se enfoca tanto en el error para disciplinarte, sino en lo que tienes, las cosas que tú puedes mejorar. Dios no está enfocado más en hacerte ver tu error y culparte por él, que realmente cambiar tu error y hacerte mejor. Muchas veces vemos a Dios como ese que nos quiere castigar porque hicimos algo malo, y Dios no está enfocado en castigarte por lo malo que hiciste, sino que en disciplinarte para que aprendas las cosas buenas que tienes por aprender. ¿Están conmigo, chicos? Y puede parecer igual, pero son dos enfoques diferentes. Dios no está más enfocado en tu error que en tu crecimiento. Dios no te disciplina por el pecado que cometiste, sino por las cosas en tu corazón que tienes que cambiar para ser aún mejor.
es el punto de todo esto. Dios disciplina de una manera perfecta. Nuestros padres nos disciplinaban cuando hacíamos algo malo, porque no nos podían disciplinar si no habíamos hecho nada, ¿verdad? Dios nos disciplina porque Él conoce nuestro corazón y pone cosas en nuestras vidas para que cambiemos y seamos más como Él. ¿Están conmigo, hermanos? En conclusión, familia, hoy celebramos el Día de los Padres, ¿verdad? Y vamos a darle un gran aplauso a todos los padres que están acá presentes, porque ustedes son héroes. Ustedes son hombres valientes. Si realmente estás criando a tu hijo, eres un hombre valiente. Porque se requiere mucha valentía influir en la vida de una persona. Los amamos por la valentía de criarnos, por la paciencia que nos tienen, ¿verdad? Por lo que nos enseñan. Y hoy pudimos aprender del mejor Padre de todos, nuestro Padre Celestial. Hoy pudimos aprender que Dios es un Padre que quiere que lo conozcamos a Él. Él tiene un deseo enorme porque lo conozcamos, por tener una increíble relación con nosotros. Dios es un Padre que ama sin igual. Hay tanto amor en Dios que la culpa y el temor no es parte ¿de qué? Del amor de Dios. Y tercero, Dios es un Padre que disciplina de una manera perfecta. Padres, empecemos a imitar a Dios. ¿A qué? A disciplinar con amor, porque Él nos disciplina para volvernos más como Él. Hoy que vale un feliz día al Padre, a todos los padres presentes, y que para Dios sea toda la gloria.